Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en Derecho Internacional Público y estamos ya en el final del curso. La mitad de nuestro curso se ha ido a Buenos Aires con el profesor Flores. ¿Y quién más, Guada? No sé quién más fue, creo que el doctor Flores y los chicos nomás. Y Maximiliano, me parece, el doctor Maximiliano, ¿puede ser? Ah, sí, sí, creo que sí. Bárbara. Y iban a ir a diversos lados relativos al Derecho Internacional Público. Maravilloso. Así que bueno, entonces, hoy vamos a dar esta clase de manera virtual y el viernes voy a terminar de dar esta unidad 16 de manera presencial, el viernes. No hay ningún inconveniente el viernes, ¿no es cierto? No, profe. No, Bueno, no, ningún inconveniente. entonces el viernes a las 3 de la tarde nos vemos allá en el aula de siempre. Entonces ahora arrancamos con la unidad 16 sobre seguridad internacional. Si bien en la unidad 16 hay diversos temas, incluso temas muy tangentes, muy candentes, perdón, como el tema de qué pasa con Israel, imagínense, escrito hace como 10 años, o otros casos muy candentes. Pero hoy a lo único que me voy a dedicar es a la unidad 16 desde el punto de vista del libro rojo de Castillo Argañarás, donde habla de la seguridad internacional. Entonces, también les he mandado a ustedes un documento de cátedra que es sobre este mismo tema. Así que si me permiten voy a compartir esto, así nos guiamos por el PowerPoint y para ello hago así. ¿Lo pueden ver? ¿Lo ven? Sí, 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 se ve perfecto. Perfecto, muy bien. Seguridad internacional. Entonces van a ver que los temas son distintos. Miren, acá van a estar los temas. Dice, evolución del concepto de la fuerza, el uso de la fuerza, el ius ad bellum, la teoría de la guerra justa. Todo eso no está exactamente en la unidad, pero después la unidad habla de qué pasa con la fuerza, cómo se ejercita la fuerza, cómo se restringe el uso de la fuerza, y va poniendo casos puntuales que hoy en día, por ejemplo, el tema de Israel no está definido, está muy candente y hasta hay problemas que se consideran temas políticos para hablar. Así que de ese tema yo preferiría no hablar. Podemos la semana la clase que viene, que es el viernes, hablar de los otros casos que menciona la misma unidad. Entonces, como parte de este índice está el tema de la Sociedad de las Naciones y su intento de restringir la fuerza, el uso de la fuerza, el camino hacia la guerra mundial, las misiones de paz, el tema de los cascos azules, las misiones de imposición de la paz, desafíos, limitaciones, falta de recursos, dice ahí, la seguridad colectiva, la seguridad individual, y después un tema muy importante que es la legítima defensa. No sé si ven cuando voy pasando el PowerPoint, ¿lo ven cuando voy pasándolo? Sí, sí, se ve. Muchas gracias. Entonces dice la legítima defensa individual y colectiva según la Carta de la ONU, y los conceptos de retorsión y represalia. Eso también está, todo eso forma parte de ese capítulo en el libro de Castillo Argañarás, que es el libro rojo que hemos adoptado este año, ¿no? Que no estaba en biblioteca, pero yo lo he sacado exactamente, es casi todo de ahí. Entonces, primero el uso de la fuerza. Miren, se parece a Brad Pitt, pero no es Brad Pitt. No sé, es uno que estaba ahí, el modelo del Power. Bueno, acá se integra José Gabriel. Bueno, entonces, primero ay, ¿por qué hice así? ¿Qué hice? Stop share. A ver, vamos de nuevo, espérense, ahí está. El uso de la fuerza, ¿lo ven? Dice introducción, el uso de la fuerza, ¿está bien? Sí, 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 se profe. ve. Bueno, muchas gracias. Dice que el uso de la fuerza ha sido una herramienta poderosa, imagínense, se usa desde la edad de hierro, o la edad, no sé, de piedra. Cuando alguien quería algo, ¿qué hacía? En vez de dialogar, decir, no, mira, esto es mío, porque está... No, agarraba y se lo tomaba. Y el otro, si quería conservarlo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que defenderse y usar la fuerza. En ambos casos, usando la fuerza. A pesar de la aparente efectividad, el empleo de la fuerza siempre ha sido una cuestión ética y legal. ¿Por qué? Porque el uso de la fuerza termina en gente mutilada, gente violada, gente muerta, familias enteras que pueden morir, soldados también que pueden morir, también son oficiales y también mueren y también las vidas de ellos valen. Así que el uso de la fuerza no es algo bueno, para nada. Es algo que realmente tendríamos que poder en el derecho restringir y establecer bajo ciertos parámetros.
Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué circunstancias es legítimo el uso de la fuerza y quién debe regular eso? ¿Y cómo se equilibra el derecho de un Estado a defenderse y a usar la fuerza? Bien, en cuanto a la evolución histórica del concepto de la fuerza, desde la antigüedad hasta nuestros días, esto me acuerdo de haberlo escuchado a los doctores Blanco y Flores, que lo preguntaban en los exámenes, ¿eh? El tema del jus ad bellum y el jus belli. El jus ad bellum es el derecho de los estados a recurrir a la guerra. ¿Existe un jus, es decir, un derecho a recurrir a la guerra? ¿O es un hecho? ¿Es un hecho que los estados recurren a la guerra? Bueno, es un análisis o una discusión filosófica, y antes se decía que había derecho a recurrir a la guerra, el jus ad bellum, donde la fuerza militar era muy aceptada y utilizada, y quien tuviera más ejército era más fuerte. Más adelante, eso fue en la antigüedad, imagínense, eh, los latinos, la gente de los imperios romanos, los imperios asirios, caldeos, todos esos de la Mesopotamia, Grecia, todos ellos consideraban que en algunos casos estaba el jus ad bellum, el derecho a recurrir a la guerra. En la Edad Media hay unos teólogos que hablan ya, relacionan el jus ad bellum con la religión, con la moral, con la ética. Y entonces hay unos teólogos cristianos como Graciano, Santo Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria, que desarrollan una teoría de la guerra justa. Entonces, en algunos casos, no siempre va a haber derecho a hacer la guerra, jus ad bellum. Solamente se va a poder hacer la guerra cuando la guerra sea justa. Eso igual nos deja de por medio la subjetividad que implica de que para algunos va a ser justa y para los otros no. Para el pueblo que invade es justo, porque necesita la tierra, porque necesita, como decía Hitler. Hitler hablaba de un término alemán que ahora no me va a salir, que era el derecho a ocupar tierras por la vida. ¿Eh? Por la vida del pueblo alemán, él tenía que ocupar tierras. Para él era una guerra justa invadir. Para los pueblos invadidos era justo defenderse. Entonces, para acá depende del punto de vista, que sea justa o no sea justa. Entonces, la identificación de la causa justa debe ser invocada por lo menos por una de las partes del conflicto, así dice el libro que estamos estudiando. Otra, después ya avanzando rápidamente, como 2000 años más o menos, hasta la Liga de la Sociedad de las Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles en 1919, ahí fue el primer intento a gran escala de regular el uso de la fuerza. El objetivo y el origen de esta idea de regular el uso de la fuerza es crear entonces el objetivo es crear esta Liga de las Naciones para evitar futuros conflictos mediante la negociación y la diplomacia, garantizando la paz y la seguridad internacional. Entonces, ahí nació uno de los 14 puntos del presidente estadounidense Woodrow Wilson, que fue presidente de 1913 a 1921 de Estados Unidos, y este Woodrow Wilson hizo 14 puntos que consideraba de derecho internacional con la esperanza de que fueran un mecanismo de cooperación para consolidar una paz. Y en el compromiso del preámbulo del Tratado de la Liga de las Naciones decía que todas las partes debían aceptar la obligación de no recurrir a la guerra. Ah, ja, 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 ja. Bueno, aceptar las obligaciones de no recurrir a la guerra. Mantener relaciones internacionales fundadas en la justicia y el honor. Observar rigurosamente las prescripciones del derecho internacional, imagínense 1919, como regla de conducta efectiva. También la Liga o Sociedad de las Naciones tenía un consejo, y este consejo debía mantener la paz y seguridad internacional, y tenía miembros permanentes y no permanentes. Tuvo problemas esto, fracasó debido a sus limitaciones estructurales, a la falta de apoyo de las principales potencias, y además fracasó porque se vino la Segunda Guerra, ¿no? Y la invasión que hizo Alemania, que tiró por la borda el Tratado de Versalles, así que entonces este Tratado de Versalles y la creación de la Sociedad de las Naciones en pos de establecer la paz tenía muchas fallas estructurales en relación con el uso de la fuerza y la Sociedad de las Naciones. Había incapacidad de las principales potencias que fracasaron tratando de promover la paz y la seguridad, y faltaba alguien que impusiera el derecho por la fuerza. Porque la verdad es que cuando te dicen, se debe hacer tal cosa, si no se establece una consecuencia cuando las personas no lo hacen, no hay una consecuencia coercitiva, entonces queda en mero consejo, en una norma de ética.
en un mero deseo, digamos, no es una norma que se pueda aplicar coercitivamente. Entonces faltaba el poder coercitivo. La Sociedad de las Naciones carecía de las funciones punitivas ante infracciones de derecho internacional, lo que limitaba su capacidad para hacer valer sus decisiones y sanciones. ¿Ve? Bueno, pasaron algunos casos que se ve clarito que no sirvió la Sociedad de las Naciones. Uno fue la invasión japonesa de Manchuria en 1931. Eso se ve en una película que se llamaba El último emperador, que habla del último emperador, que era un niño en China, y queda después como emperador, y es un joven, qué sé yo. Y en un momento dado, me acuerdo que tiene dos o tres señoras, el último emperador, y era como un dandy, no sé si vieron la película, y en un momento dado se ve clarito que invaden, los japoneses le invaden un pedazo a China, que es la zona de Manchuria. Japón invade Manchuria, una región de China, violando la soberanía territorial. Y la Sociedad de las Naciones condenó la agresión y exigió la retirada, pero las potencias, que se supone que eran amigas de China, no hicieron nada, no hicieron ninguna consecuencia y le permitieron a Japón continuar con la invasión. Bueno, otro caso donde se ve clarito que no sirvió como acción preventiva la Sociedad de las Naciones, la Guerra Civil Española. La Sociedad de las Naciones no pudo alcanzar una postura común ni tomar medidas efectivas para detener la intervención de Italia y el apoyo de Alemania a los rebeldes de Franco. Otro caso, allá más cerca de que colapsara todo del todo, es la invasión a Polonia, porque Alemania invade Polonia en septiembre de 1939 y eso en el fondo es es el detonante, es lo que provoca el estallido de la Segunda Guerra Mundial y ninguno de los países que estaban por la Sociedad de las Naciones se adhirió a ayudar a Polonia. Se dejó hacer, invadieron Polonia, anexaron Polonia y anexaron incluso Austria y un pedazo también de República Checa, y así siguieron, ¿no? Y siguieron masacrando y siguieron siempre hacia el este. Y la Sociedad de las Naciones no pudo impedirlo. Entonces la Sociedad de las Naciones no pudo impedir, a pesar de que decía que estaba en pos de la paz y evitar el uso de la fuerza, no pudo impedir que hubo potencias que usaran la fuerza. Bueno, pasando a ese tema, pasamos a cuáles serían las argumentaciones en torno al uso de la fuerza. Así dice nuestro documento. ¿En qué casos es legítimo usar la fuerza? ¿Quién tiene derecho a emplear la fuerza? ¿Quién debe regularla? Eh, bueno, acá medio que repetimos, y entonces llegamos al pacto de Brian-Kellogg. El pacto de Brian-Kellogg acuérdense que recién hablamos de lo de Manchuria, 1931, otra situación más, a ver, vamos para atrás, vamos a otra situación más, la Guerra Civil Española, 1936, la invasión de Polonia, 1939. Bueno, en ese interregno entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra, hubo un pacto que se llamó el Tratado de Renuncia a la Guerra, conocido como el Pacto Briand-Kellogg. Kellogg como las papas fritas. Pacto Briand-Kellogg, que se erigió como un hito de la regulación del uso de la fuerza. Esta iniciativa estuvo marcada de un deseo de tener un orden mundial más estable, no tener uso de la fuerza entre los estados. También se lo llama Pacto de París, a este acuerdo multilateral, que fue promovido por el ministro de Asuntos Exteriores francés, Aristide Briand, y el secretario estadounidense, que se llamaba Frank Kellogg. Por eso es Briand Kellogg. Entonces, esto es en agosto de 1928, antes de la invasión a Manchuria, y fue suscrito por 15 países, incluso por Alemania, Italia, Japón, que después, 10 años después, están en medio del fragor de la Segunda Guerra, ¿no? Este tratado tenía un punto de partida, que era que los países se tenían que adherir, no valía por sí mismo. Y sí, porque vieron que en derecho internacional público, para que un tratado sea aplicable, se necesita que los estados suscriban ese tratado, salvo que estén inmersos en un gran sistema como podría ser la ONU, la OEA, donde ya esos sistemas dictan directivas que se aplican directamente. Pero si es un tratado, cada estado debe suscribir el tratado. La cuestión es que solo suscribieron esos 15 países y no muchos más. Entonces medio que fracasó el tratado Briand-Kellogg, pero quedó como una buena iniciativa. Tenía dos principales disposiciones. Una que decía que las partes contratantes renunciaban al uso de la guerra como instrumento de política internacional y que tenían que abstenerse de recurrir a la guerra. El problema es como lo mismo que le pasó a la Sociedad de las Naciones, es que no tenía mecanismos de cumplimiento y aplicación efectivo, no tenía forma de hacerlo coercitivo. Muy bien. Ahora vemos la ONU y la lucha contra la guerra.
qué está haciendo la ONU o qué hizo la ONU para evitar que hubiera situaciones de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya eso lo vieron en otra unidad, se impulsó la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 con la firma de la Carta de San Francisco. La ONU fue en ese momento fundada por 51 estados, incluyendo a principales potencias mundiales de la época como Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y China. Bien, no sé si alguien está pidiendo entrar o no, que me están llamando. A ver, vamos a ver, un segundito. Parece que no. ¿Me escuchan? ¿Me van siguiendo? ¿Alguno que diga que sí o no? Sí, sí. Gracias, gracias. Muy amables. Y como me llamaban por WhatsApp, yo decía, debe ser alguno que no puede entrar. Sigamos. Entonces, sigo por acá, miren. Si ustedes con esto tienen que hacer la relación entre esta unidad y la unidad donde hable de la ONU, la OEA, porque esta unidad habla de la seguridad internacional, pero la otra habla de los organismos. Bueno, ¿cómo se aplica lo de los organismos en relación con la seguridad internacional? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se impuso la creación de la ONU en 1945, firma de Carta San Francisco, ya lo sabemos. Fue fundada por 51 estados, pero hoy en día, por lo menos en el momento que se suscribe este libro, miren, el libro está por acá, lo tengo acá, el libro, estamos siguiendo un capítulo de este libro, ¿no? El libro de Argañarás. En el momento que se hace este libro, que fue el 2023, había 193 estados miembros. Hoy es reconocida como la principal organización internacional de alcance universal. El problema es que muchas veces tampoco logra hacerse valer lo que dice, porque, gracias, mira, aquí me escribieron, así se escucha claro. ¿Qué es lo que ha pasado, no es cierto, con lo que está pasando, ¿no? En Medio Oriente? Muchas veces la ONU dice algo, lo dice la Asamblea, pero cuando se trata de tomar una decisión, en el Consejo de Seguridad, alguien veta la decisión que se tome y no se llega a tomar. Entonces, ese es el problema que tiene la ONU. En mi opinión, estamos saliendo del tema, pero en mi opinión, la ONU lo que pasa es que es un esquema basado, un esquema viejo, basado en 1945, hace 80 años, algo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día las cosas han cambiado. Hay otro juego de roles, hay otro juego de países poderosos. China es mucho más importante, otros países son mucho más importantes, Europa es mucho menos importante, y sin embargo, en el Consejo de Seguridad seguimos teniendo los 5 miembros con derecho a voto. Es una locura. Hasta que eso no cambie, cada vez que la ONU quiera decir algo más o menos valioso y que nos haga avanzar en cuanto a derechos, es muy probable que alguna de esas 5 potencias lo vete. Bueno, pero siguiendo con el tema de la ONU y su uso de la fuerza. Entonces, actualmente este número se elevó a 193 Estados miembros, hoy es reconocida como la principal organización internacional, cualquiera sea su aplicación, ¿no? Su fuerza. Bien, a través de esta carta, la Carta de la ONU ha logrado establecer un marco legal normativo que busca prevenir la guerra, o sea, por lo menos una expresión de deseos. Busca prevenir la guerra y fomentar la seguridad colectiva, mediante el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la promoción de la cooperación entre las naciones, el fomento del desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos. Y entonces dice que la ONU ha buscado promover la resolución pacífica de conflictos en el artículo 2 del Tratado de San Francisco, regular de forma directa el uso de la fuerza mediante el principio de abstención del uso de la fuerza, ja, ja y otro ja. Pero bueno, así lo dice el Tratado de San Francisco, por eso digo que son buenos deseos. Y en lo que respecta a su antecesora, la Sociedad de las Naciones, en relación con la ONU cuenta con una estructura organizativa compleja que incluye varios órganos especiales, que parece que la otra no tenía. En cuanto a la toma de decisiones, cada miembro del Consejo tiene un voto, dependiendo del carácter de la resolución. Van a necesitar el voto afirmativo de los 9 miembros del Consejo y hay 5 que son permanentes y son los que tienen el derecho de veto. Ese es el problema que tienen. Acá sigue, esto todo está tomado del libro de Rañeras. Al analizar la dinámica del seno del Consejo, suele referirse al poder de veto que tienen estos miembros permanentes, que no está explicitado bien en la carta, pero tienen poder de veto, y alude a la potestad exclusiva de ese grupo de los 5, a ver si me acuerdo bien, serían Francia, Estados Unidos, China, Rusia, y me falta uno, Inglaterra. Esos 5, que son los que salieron políticamente arriba después de la Segunda Guerra Mundial, son los que sí o sí tienen que dar el ok.
y si no pueden, vetar. El principal desafío en el proceso de toma de decisión del Consejo de Seguridad remite este poder de veto. Y el veto puede obstaculizar la adopción de resoluciones, aun cuando hubiera consenso de toda la Asamblea, de toda la Asamblea y de la mayoría de los miembros. Si son 9, a lo mejor hay consenso y no hay caso. Supongamos, votaran 4 de los permanentes y 4 de los no permanentes y uno solo se opone. Bueno, no va a salir la resolución solo porque uno se opone. Imagínense qué falta de democracia, ¿no? Bueno, eso es lo que hay en la ONU. Bien, en cuanto al Consejo de Seguridad y casos de paralización de procesos de paz. Seguimos con el pseudo Brad Pitt ahí que nos va explicando y tenemos este tema de las limitaciones del Consejo de Seguridad eh, provoca, como decimos, que se paralicen. Y hay que ver especialmente 4 normas que refieren a las funciones y poderes del Consejo de Seguridad. El artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas dice, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. O sea, el Consejo de Seguridad tendría que tener la responsabilidad de mantener la paz, por el artículo 24. Después dice otra norma, el artículo 25. Los miembros de Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Y ahí entramos con la verticalidad que tiene respecto al Consejo de Seguridad. Y el artículo 26. El Consejo de Seguridad tiene a su cargo, con la ayuda de un comité, elaboración de planes a los que se someterán los miembros de Naciones Unidas para establecer un sistema de regulación de armamentos. ¿Qué hicieron con los armamentos? Nada, no están realmente regulando armamentos y si los regulan con un sesgo en favor de determinados estados. En este sentido, entonces, la parálisis del Consejo de Seguridad tiene consecuencias significativas en la escena internacional. Permite que los conflictos se prolonguen, las violaciones de los derechos humanos continúan, las crisis humanitarias se intensifican. Además, afecta la credibilidad y la legitimidad de la ONU como garante de paz. Bueno, se han propuesto mecanismos alternativos para la resolución. Cuando el Consejo de Seguridad, con sus vetos, impide que se pare con los procesos de guerra y de uso de la fuerza, entonces habría mecanismos alternativos. Veamos qué posibles mecanismos alternativos podemos tener. Uno de ellos remite a la resolución 377 de la Asamblea General, ACNUR le suele llamar, Asamblea General de Naciones Unidas, ACNUR, también conocida como la Resolución de la Unión Pro Paz. Esta resolución estableció un mecanismo para que la Asamblea General pueda tomar medidas en caso en que el Consejo de Seguridad no pueda hacerlo debido al veto de uno de ellos. Bien, entonces volvamos acá, la resolución 377 de la Asamblea General o ACNU, resolución 377, ACNU, resolución Unión Pro Paz. Con distintas medidas, están todas en el documento de cátedra, léanlos, que son todas así como testimoniales, sí, tratemos de hacer esto, tratemos de hacer lo otro, pero la verdad es que si el Consejo de Seguridad les ha vetado, por ejemplo, declarar prohibida la guerra, prohibidas las agresiones, es muy difícil que tenga peso lo que decida la Asamblea General, por más que sean los 193 o más países votando. Bueno, ahora pasamos al siguiente tema. Sesiones de la Asamblea de la ONU por la paz. Hay unos casos de sesiones de la Asamblea de la ONU. Ha habido sesiones extraordinarias de emergencia en el seno de la Asamblea General. Eh, por ejemplo, para la emisión de resolución hasta nuestros días en 11 oportunidades para implementar medidas en el marco de la crisis de Suez en 1956, la crisis del Líbano en 1958, la crisis del Congo en 1960, la guerra de los 6 días en Israel en 1967, la invasión de la Unión Soviética a Afganistán en 1980, el conflicto nuevamente israelí-palestino en 1980, la ocupación de Sudáfrica sobre Namibia, 1981, la ocupación israelí de los Altos del Golán, 1982, nuevamente sobre el conflicto israelí-palestino en 1997 y 2018, y ahora la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. En todos ellos se han hecho sesiones extraordinarias de emergencia en la Asamblea Nacional, seguramente utilizando, se acuerdan que dijimos, esta resolución 377 de la Asamblea General que se llama Resolución de Unión por Pro Paz.
resolución de Unión Pro Paz. Además de la resolución Unión Pro Paz, hay otro aporte fundamental que se dio, que es la resolución 3314 de las Naciones Unidas de diciembre de 1974, llamada Definición de Agresiones, donde establece una especie de, como su nombre lo indica, definición de qué es la agresión y los distintos pasos para que sea una agresión, los grados de la agresión, y entonces es la resolución 3314 de diciembre de 1974. Por ejemplo, en esa definición de agresiones, recuerden, 1974, dice, la agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de Naciones Unidas. Bueno, primera definición. Artículo 2. El primer uso de la Fuerza Armada por un Estado, en contraversión de la Carta, constituirá prueba prima facie de un acto de agresión. Así que el primer uso de la Fuerza Armada por un Estado es el prueba prima facie de un acto de agresión. Aunque el Consejo de Seguridad podría llegar a concluir, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, que la determinación de que se ha cometido un acto de agresión no está justificada, no llega a ser un acto de agresión. Entonces, claro, queda según la cara del cliente. En algunos casos dirán que es agresión y en otros no. Todo esto, decimos, es, como decimos, la resolución 3314 de la Asamblea de Naciones Unidas, definición de agresiones. Sigo con otras cositas que dice Naciones Unidas en su carta, la Carta de San Francisco. Acciones posibles ante quebrantamientos de la paz. En la Carta de la ONU podemos ver qué dice en caso de ruptura de paz. Ahí tenemos el capítulo 7 de la Carta de la ONU, que refiere a las acciones que puede tomar el Consejo de Seguridad. Claro, ahí sí se pone de acuerdo el Consejo de Seguridad para tomar acciones, que depende de la política del momento. Si en ese momento se puso de acuerdo el Consejo de Seguridad para tomar acciones, se tratará de acciones en caso de amenaza de paz, ruptura de la paz, acto de agresión, y pueden emitir resoluciones que pueden ser de carácter vinculante para cada uno de los estados que conforman la ONU, tanto los estados del Consejo de Seguridad como los estados de la ONU. En el sistema de la seguridad colectiva, establecido en ese capítulo de la Carta, dice, es necesario que el Consejo de Seguridad determine la existencia de una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Y las sanciones pueden ser sanciones económicas, embargos de armas, incluso el uso de la fuerza militar como último recurso para establecer la paz. Todo eso en el artículo 39, capítulo 7 de la Carta de la ONU. En el artículo 41 también dice que el Consejo de Seguridad puede decidir qué medidas que no impliquen el uso de la Fuerza Armada se pueden usar. Por ejemplo, la ruptura de relaciones diplomáticas o algunas consecuencias económicas. A veces se hacen bloqueos, embargos, hay consecuencias económicas gravísimas que duelen tanto o más como lo otro, ¿no? A ver, tengo que cortar porque se me acaba el tiempo. Les vuelvo a mandar un link. A ver, un segundito, esperen, dejamos de compartir. Cierro, les mando un nuevo link.